Amén, hermanos, buenos días. Y tenemos esta porción para la última semana de este libro de Samuel, 1 y 2 de Samuel. Y el título es Principios espirituales, lecciones de vida y advertencias santas respecto al disfrute de la buena tierra según son vistos en las 5 figuras principales en 1 y 2 de Samuel. Y vamos a ver aquí en cuanto a alguna lectura bíblica. Tenemos aquí Filipenses 3 del 13 al 14. Hermano, yo mismo no considero haberlo sido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Y en Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y aquí otra lectura bíblica que dice, la primera Samuel 3:10, entonces vino Jehová, se le presentó y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel, y respondió Samuel, habla, porque tu siervo escucha. Y en primera Samuel 3:20 al 21, todo Israel conoció que Samuel había sido puesto como profeta de Jehová. ¿Quién se manifestó a Samuel? Por la palabra de Jehová. Y en Lucas 10:39, una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y estos son algunos de los nombres que se mencionan aquí en este estudio, que los hermanos lo mencionan, porque menciona a María, menciona a Samuel, menciona a David, menciona a Jonatán, a Samuel también. Entonces, el hermano hace un resumen, veo yo, al final de cada lección hace un resumen de lo que él está compartiendo. Por ejemplo, él habla aquí de Elí, y que Elí, él es un sacerdocio ya arónico, pero estaba caduco, ya se había descompuesto, había caído en decadencia, porque los hijos de Elí no eran buenas personas, sino que eran unas personas un poco torcidas, según lo que dice la Biblia, eran un poco crueles, tenían cosas malas y no podían ser sacerdotes. De esta forma, si el Señor llama a Samuel para que él se convierta en el sacerdote, profeta, porque fue profeta sacerdote, o sea que él tuvo, más abajo lo menciona, todo lo que ejerce Samuel. O sea que dice que necesitamos rechazar cualquier cosa que procede de nuestra ranciedad, vejez, tibieza y orgullo. Porque vamos más adelante que Saúl se volvió orgulloso y ese orgullo lo llevó a que perdiera el reino. En cambio, David menciona ahí el hermano, fue una persona muy temerosa de Dios y ante todo, pues que él reconocía la autoridad delegada de Dios en Saúl, a pesar de que Saúl tenía tantas cosas negativas. De esa forma, David no lo condenó y lo dejó porque tuvo la oportunidad de matarlo 2 veces y no lo hizo porque nunca atentó contra él. Y de esa forma, pues el orgullo, el orgullo es, y nuestras propias consideraciones. Cuando nosotros nos decimos, es que esto debe ser así, porque ese es nuestro orgullo. Estos son nuestros pensamientos, esta es una forma de pensar, y eso es satánico. Eso es, Satanás le dijo a Eva, pues, no va a morir. ¿Qué dijo Eva? Pues lo aceptó. Y corriendo se lo fue a decir a Adán, es que no vamos a morir. ¿Qué pasó? Que fueron desechados del paraíso, ¿verdad? Y todo este pecado vino a nosotros y todavía ven a nosotros. Y esto muchas veces nos hace que nosotros actuemos de la misma forma, de que no estamos lejos, de que este veneno todavía está entre nosotros. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos dicho o hablado de alguien? Este sí está mal, pero mal, ¿por qué? Sí, el único que juzga es el Señor. Entonces de esta forma, Saúl pues se desvió. O sea que Elí Elí escaseaba, dice que en los días de Elí escaseaba la palabra de Dios.
O sea que no estaba la palabra, no estaba el hablar de Dios, había desaparecido. ¿Pero por qué? Porque era un sacerdocio caduco, un sacerdocio que ya no ejercía la autoridad delegada de Dios en el pueblo de Israel. O sea que el sacerdocio, lo primero que el sacerdote debería hacer es hablar por Dios. Eso es lo que tiene que hacer el sacerdote. Podríamos decir que ese es su oficio. Un sacerdote debe ser una persona que disfruta de la intimidad de Dios. Acordemos que los sumos sacerdotes ingresaban al lugar santísimo y ahí llevaban ellos en el borde unos como cascabelitos y se dejaban de oírse, los jalaban porque habían muerto y llevaban un cordel para poderlos jalar. Nadie podía ingresar ahí. Pero el Señor Jesús permitió ahora que nosotros llegamos al lugar santísimo a través del Espíritu de vida. O sea que, por otro lado, ser sacerdote es una persona que disfruta la intimidad con Dios, que es uno con Dios, que conoce el corazón de Dios y que proclama la enseñanza única sana de la economía eterna. O sea que es un sacerdote, es todas parte de sus funciones. Y Elí enseñó a Samuel a decirle, habla, oh Jehová, porque tu siervo escucha. Y más adelante, también, ¿cómo se llama? María, escucha. Ella sí se sienta y escucha al Señor. Entonces, el hermano nos recomienda así que nosotros escuchemos. O sea, porque tu siervo escucha. Y lo mismo dijo María, la madre de Jesús, tu sierva, escucha, tu sierva está aquí, henos aquí, a fin de hablar por el Señor y ser uno con Él para llevar a cabo su economía eterna. De la misma forma, Pablo escuchó. Él escuchó el llamado y completó el Evangelio. De esta manera nosotros hoy día tenemos este Evangelio porque alguien escuchó y alguien proclamó la palabra del Señor, la economía de Dios. Y esto es lo que ha llegado a nosotros. O sea que primero debemos valorar y escuchar atentamente el hablar de Él, de modo que nosotros podamos, ¿qué? Conocer su deseo y su preferencia. O sea que aquí nos está hablando de que nuestro deseo, nuestra preferencia, nuestras opiniones, nuestra forma de pensar, nuestra particularidad, no, eso está afuera, eso queda anulado, sino que podemos escuchar el deseo de Él. Y es lo que debemos hacer, es la recomendación que dice el hermano. Elí desatendió el sacerdocio al no disciplinar debidamente a sus malvados hijos. ¿Qué causó? La tragedia puso fin a su historia. ¿Qué pasó? Anuló su disfrute de la buena tierra e hizo que el sacerdocio languideciera, se perdiera en cuanto a la revelación divina, porque ya no hubo revelación. O sea, respecto al hablar por Dios. Hoy en día, ¿qué es lo que necesitamos? Aprender de Elí, a tener muy alta estima lo que Dios nos ha dado en su recodo. O sea que hemos visto con Linda, pues, que este ministerio no solo es amplio, profundo, y el hermano Lee es un gran maestro que lo va llevando uno de la mano, así como esto, lo va llevando a uno de la mano, de la mano, de la mano, y al final le repite las cosas y al final le pone una conclusión, así como ahorita hizo el hermano aquí, que nos pone una conclusión de todo lo que está arriba, para que, pues, respecto a este hablar, dice, por Dios, hoy en día necesitamos aprender de él a tener en muy alta estima lo que Dios nos ha dado en su recobo. O sea que no debemos desechar. Yo le digo a Linda, esta pandemia nos ha traído una bendición, pues que es la comunicación, así como ahorita, pues la comunicación que tenemos, porque por ejemplo, en la noche o en la mañana nosotros podemos comunicar, incluso cuando me toca que ir a la oficina, yo voy escuchando con Linda lo que ella está leyendo. Pero si no es son estos medios de comunicación que se avivaron o se difundieron más bien durante toda esta pandemia, estuviéramos como antes, pues, alejadísimos. Hoy podemos reunirnos en la noche. Y yo vengo aquí, me puedo reunir, comunicar, y lo mismo sucede con otros hermanos. O sea que esto es lo que dice que no debemos, que tenemos que tener en alta estima. Y gracias a Dios hoy podemos hacerlo y atender. Hay mucho más hermanos, pero ahí lo dejo, porque esta lección está llena de, por ejemplo, habla de Samuel, era levita, nazareo, sacerdote, profeta, juez.
O sea que es un levita, era un nazareo, mantuvo su consagración, era un sacerdote y profeta, y además un juez. Él tuvo un error, porque puso a sus 2 hijos como jueces y se torció. Ese es el error que le menciona aquí el hermano, que puso a sus 2 hijos como jueces, pero ahí y después no lo consideraron a los hijos, no los consideraron jueces, sino que el último juez fue Samuel. O sea que nosotros tenemos que estar atentos también. De ahí habla de María, todo lo que María, todo lo que María se negó a sí misma para oír. Incluso su hermana Marta dice, María, aquí de Marta estaba afanadísima. Y María estaba escuchando. El Señor le dijo, voy a hacerlo aparte. Pero María estaba rezongando, reclamando y haciendo oficio, viene para allá, para acá. Pero eso no nos sirve en la parte humana, sino escuchar al Señor. O sea que ella estuvo sentada siempre a los pies del Señor. Ella escuchó la palabra del Señor. Ella puso atención a lo que el Señor está dando. Ella puso su corazón, su mente en el Espíritu. Y el Señor le dio vida. Y Samuel también disfrutó plenamente su porción de esta buena tierra durante toda su vida. ¿Por qué? Porque escuchó. Él escuchó lo que el Señor le decía. O sea que el proceder, aquí habla pues del proceder injusto de Samuel al poner a sus hijos, es un error. Con todo lo que él hizo bueno, cometió un pequeño error. Habla también de Jonatán. Jonatán fue fiel y Jonatán era el que le correspondía al reinado, pero y David lo hubiera apoyado, pero digamos, Dios tenía que David fuera él el que llevara a cabo la palabra de él. O sea que David fue el escogido también desde el principio. O sea que, hermanos, esta lección de este día, la última, es muy llena de vida y llena digamos, muchas lecciones para nosotros, para que escuchemos al Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos, por esta semana. Esta semana inicia el hermano diciéndonos que el sacerdocio de Elí terminó porque él desatendió su trabajo como sacerdote al no disciplinar a sus 2 hijos malvados. Nos dice que el hermano que aquí fue donde se originó el fin de su historia, porque no estaba haciendo su trabajo como sacerdote. Y esto fue lo que anuló su disfrute de la buena tierra e hizo que el sacerdocio se debilitara. Por otro lado, nos dice el hermano que necesitamos rechazar cualquier cosa que proceda de nuestra ranciedad, vejez, tibieza y el orgullo, y nos llama a mantenernos vacíos, frescos, vivientes y jóvenes. Nos dice, nos dice que necesitamos ser uno con su deseo de que seamos uno con Cristo, a fin de vivir a Cristo, con miras a la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. Amén. Alabado sea el Señor, hermanos, por esta semana. Realmente hay una lección muy importante. Bueno, hay varias lecciones que aprender esta semana, pero estas lecciones tienen principios y también tienen advertencias. Entonces, creo yo que es oportuno tener algunas advertencias con respecto a nuestra vida. Y una de las primeras advertencias es que en realidad Dios había diseñado que el pueblo de Israel entrara a la buena tierra. Y hoy en día la buena tierra es la iglesia, es la vida de la iglesia, es el medio donde nosotros nos movemos y vivimos. Pero realmente el Señor quería que la vida divina se desarrollara en este pueblo de Dios y que ellos disfrutaran de la buena tierra, probaran la buena tierra, entraran plenamente en la buena tierra. Pero hay, digamos, principios que nosotros debemos de aprender digamos, de varios personajes. Y el primer personaje que menciona en esta semana es Elí. Y es que este sacerdote que Dios lo escogió para que llevara a cabo, digamos, el oficio del sacerdote en ese tiempo, como decía Isaí, él pues se volvió viejo.
él caducó en su servicio al Señor. Él prácticamente ya no tenía la frescura del Señor. Y digamos, el fin de este sacerdote, ustedes lo recordarán que pues él murió cuando cayó de una silla. Fue un fin muy trágico. Pero debemos de aprender que nosotros hoy hemos llegado a un punto donde nos hemos vuelto viejos y nos hemos vuelto caducos. Es decir, que ya no le somos útiles al servicio del Señor en la manera que llevamos nuestra vida. ¿Qué le pasó a este sacerdote? Bueno, él permitió el pecado en sus hijos. Y me gustaba algo que de verdad aprendí esta semana, y es que el hermano decía de que nosotros no somos buenos padres, no sabemos cómo ser buenos padres, pero por lo menos debemos de estorbar el pecado en la vida de nuestros hijos. Y esto es algo muy significativo porque este Eli ya no hizo nada. ¿Y qué pasó con sus hijos? El problema no solamente fue que ellos se volvieron impíos y malos, sino que el asunto fue que ellos llegaron a corromper al pueblo de Israel, porque de alguna manera eran como un testimonio siendo hijos de este sacerdote. Entonces el sacerdocio de Elí se perdió porque el Señor ya no tuvo la manera de hablar, digamos, por él. Y me tocó tanto esta palabra porque realmente nosotros hoy en día, pues no sabemos cómo ser buenos padres muchas veces, pero no debemos de dejar que nuestros hijos se vuelvan al pecado ni hagan lo que quieran. A los jóvenes no les gusta la disciplina ni les gusta que les digan lo que deben de hacer. Pero eso no quiere decir que yo como padre venga y simplemente deje hacer a mis hijos lo que ellos quieran. Y hay un compromiso muy fuerte con respecto al propósito de Dios y a la economía de Dios y con respecto a nuestro vivir en familia, ¿verdad? Y a la manera que llevamos ese vivir. Entonces, hermanos, debe ser algo que nos debe de alertar en todos los momentos, pero es una seria advertencia de que si nuestra vida no sirve para el propósito de Dios y el sacerdocio que debemos de ejercer como hombres y como mujeres, entonces realmente esto va a acabar muy mal, ¿verdad? No hay una buena señal de que esto termine bien si el sacerdocio que el Señor nos asignó no es llevado de la manera correcta. De todos modos, el Señor siempre hace algo en cada era y en cada tiempo, y me impresiona porque le hablaba esta palabra a los jóvenes y decía a los jóvenes, no importa qué tan degradada esté la escuela donde ustedes estudian, ni la universidad en la que ustedes estén, ni el grupo de amigos que tengan en Facebook, no importa qué tan degradado esté el mundo con respecto a los jóvenes, siempre va a haber un Samuel, siempre va a haber alguien que responda al corazón de Dios. Y esto me impresionó, hermanos, porque nosotros nos hemos hecho viejos, con el tiempo nos hemos hecho viejos y cuánto tiempo perdimos de nuestra juventud por no consagrarnos al Señor. El Señor está esperando hoy Samueles, está esperando personas como Samuel y realmente Samuel solo tuvo un error, tuvo Samuel, pero de verdad Samuel representaba a Dios en la tierra. Era un hombre que había visto a Dios y que cuando su madre lo dejó en el tiempo, él vio la degradación que estaba pasando este sacerdote, pero él no siguió esa degradación ni la degradación de sus hijos, sino que él tuvo un corazón de consagración para Dios. Hoy el Señor está buscando Samueles en todas las partes de la tierra y por supuesto también en esta colonia y en este municipio, que definitivamente vean por el propósito de Dios. La pregunta es, ¿podremos nosotros ser aquellos que respondan al corazón de Dios, como lo hizo Samuel cuando él le habló y respondió al llamado? Probablemente la madre de Samuel hizo un trabajo de consagración, pero en realidad el que tomó la elección de consagrarse fue Samuel. Entonces, hermanos, hay una seria advertencia de que si nosotros no vivimos y no elegimos a Dios como lo hizo Samuel, probablemente vayamos a terminar de muchas maneras que no son correspondientes al corazón de Dios y vamos a perder el privilegio que el Señor nos ha dado. Hoy en día, muchos no apreciamos las reuniones. Quizá es lo último que dejemos o decimos, bueno, ojalá que hoy no haya reunión, ¿verdad? Que no, y ojalá que al hermano se le olvide pasar el link para la reunión, ¿va? O qué sé yo, ¿verdad? Porque no tenemos tal aprecio ni tal consideración por el Señor. En realidad,
el Señor nos dio el privilegio a nosotros de llamarnos en el tiempo y desde la eternidad pasada para que nosotros fuéramos sus colaboradores. Pero nosotros menospreciamos eso, ¿verdad? Como lo hizo Elí. Y no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos al tocar la economía de Dios. ¿Verdad? No nos damos cuenta de que nacimos en cierto lugar. De alguna manera llegamos ahí por razones que el Señor predestinó, pero nosotros despreciamos de alguna manera. Y el hermano nos hablaba de un versículo que es impresionante, que habla acerca de honrar al Señor, de tener temor al Señor, de conducir a nuestros hijos en el temor al Señor. Nosotros hoy pecamos como que fuera algo tan normal y ya no tenemos temor al Señor. Y hay una seria advertencia: el Señor no nos va a bendecir ni nos va a acompañar Él si nosotros vivimos en pecado. Y por supuesto tampoco tampoco nos va a acompañar si nosotros simplemente no nos consagramos a Él, ¿verdad? Claro, como dice el versículo, el sol sale para justos e injustos, pero hermanos, ¿de qué nos sirve la vida si la presencia del Señor no va delante de nosotros? Si Él no nos guía y su bendición no va delante de nosotros. Entonces hay que aprender una lección muy importante esta mañana. Hermanos, nosotros necesitamos honrar al Señor y nosotros necesitamos tener la consideración del temor a Dios y vivir en tal temor de tal manera, ¿verdad? Y yo no quiero recordar mi vida pasada o cosas que hice en el pasado, pero como dice el versículo y lo mencionaba esta semana, una cosa hago, ciertamente me extiendo a lo que está delante y prosigo al premio del llamamiento alto que es en Cristo Jesús. Hermanos, debemos de ir en pos de aquel que nos amó. Y estoy impresionado porque realmente hay algo para nosotros en esta era y en este tiempo, pero nosotros lo despreciamos, pero nosotros no amamos lo que Dios nos ha dado ni el propósito de Dios. Tal es el caso de que apreciamos más el dinero y no diezmamos. Tal es el caso de que muchas veces apreciamos más la vida de nuestros amigos que tener una reunión con el Señor o tener tiempo para orar, leer y buscar al Señor. Entonces, hermanos, hoy podemos ser como aquellos que despreciaron la primogenitura y se quedaron sin nada. Podemos quedarnos sin el Señor. ¿Qué es peor en la vida que quedarse sin el Señor? Yo creo que no hay nada peor en toda la vida que quedarse sin el Señor. Inclusive podemos quedarnos sin nuestro papá, sin nuestra mamá, sin nuestros hermanos, pero si nos quedamos sin el Señor no tenemos nada, hemos perdido la vida por gusto, ¿verdad? Entonces debemos de considerar esto. Es muy valioso el Señor. Luego, en este orden de las personas, porque hablamos de Elí y lo que debemos de aprender de Samuel, cómo él consagró su vida al Señor. Y este hombre realmente cambió la era e introdujo la era del reino. Tales clases de personas debemos de ser. Y hablaba digamos, en analogía, un tipo de lo que Samuel hizo, que tenía que ver con María. María, pues era una de las personas que estaba en la casa de Betania, pero ella, a mí me impresionó porque hay 4 pasos, ¿verdad? Y estas lecciones de esta semana, de verdad, parecía ser que tenía que ser una para cada semana porque hay tanto que aprender de ellas. Pero en el día 2 habla acerca de esta María y que ella tenía 4 aspectos relacionados con una actitud apropiada. ¿Cómo está nuestra actitud para con el Señor? O sea, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos? Ustedes recordarán que en los estudios anteriores hablaba de la actitud de Pablo y cómo él vivía por su espíritu y cómo él de alguna manera había desechado la carne y el alma y vivía por el espíritu. Hermanos, no hay otra forma de ser victoriosos, vencedores, si no vivimos por el espíritu. No podemos pretender en la iglesia ser buenas personas y que vean nuestros testimonios si nosotros vivimos en la carne, ¿verdad? Es realmente solo por el espíritu, la actitud adecuada por la cual nosotros podemos vivir. Y María, ciertamente, ella vivió de alguna manera en 4 aspectos. Y el primero es impresionante, ¿verdad? Él dice acá que la única manera de crecer rápido en vida es acercándonos al Señor. ¿Dónde estaba María? Estaba a la par del Señor, estaba pegada al Señor. Ella vivía en la presencia del Señor. Ella tenía una comunión con Él y no lo dejaba en ningún momento. Era tan amorosa con Él, ¿verdad? Era tan pegada a Él, era una relación hasta tóxica, si ustedes lo quieren ver así. Pero María estaba ahí con el Maestro, ¿verdad? Y lo amaba y lo adoraba.
y era una relación de dos personas que se aman. Jesús la amaba y María amaba a Jesús. Y esa debe ser nuestra manera de vivir. Vivimos tan afanados porque vamos a comer, que vamos a vestir, pero en realidad deberíamos de vivir amando al Señor. Deberíamos de darle todo nuestro corazón al Señor. Entonces, María estaba ahí y esa era una manera de que ella creciera en vida de una manera rápida. Luego, el segundo aspecto es que ella se sentó a los pies del Señor. Hermanos, Dios resiste a los soberbios. Solamente aquellos que son humildes pueden estar delante de la presencia del Señor. No podemos nosotros venir y decir, es que yo lo sé todo, es que a mí no me tienen que decir nada, es que los hermanos en la iglesia, no, hermanos. La condición básica para recibir al Señor es que nosotros seamos humildes, que lo recibamos a Él y digamos, yo no sé nada, no tengo nada, yo necesito al Señor, necesito a los hermanos, me abro a la comunión, ¿verdad? Sin conocer nada. Entonces, la humildad era un factor que estaba en María y que prácticamente ella podía acercarse a él con profunda humildad, a los pies del maestro, para aprender, para entender, para conocerlo a él. El tercer aspecto es que ella estaba sentada, no estaba ocupada, no estaba haciendo nada. Hoy nosotros debemos de preguntarnos qué estamos haciendo, ¿verdad? ¿En qué está ocupada nuestra mente? ¿En qué está ocupado nuestro corazón? ¿A qué le damos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía? ¿Verdad? Miren ustedes, a veces nos hemos llenado de tantas cosas que al final nos han hecho daño o que no valen la pena. Cuando realmente María, donde estaba, es que ya estaba sentada. Hermanos, el Señor nos está invitando a que nos sentemos, a que nuestra mente esté en Él, a que nuestro corazón esté para Él, que nos ocupemos en Él, pero que no nos ocupemos de todas las demás cosas, ¿verdad? Yo me recuerdo que hay mucha gente que vive ocupada en lo que los demás dicen, o en chismes, o en diretes, o en cosas del mundo triviales que no son tan importantes. En realidad nosotros hoy debemos de estar ocupados en el Señor. Nuestra mente no debe de estar divagando, sino que debemos de estar ocupados en el Señor. El cuarto aspecto dice que ella era alguien que escuchaba la palabra del Señor. Hermanos, nosotros hoy somos personas que tenemos mucho tiempo de estar en la vida de la iglesia y a veces no hemos aprendido cómo escuchar la voz del Señor, ¿verdad? No es lo mismo escuchar un sermón o escuchar algo que aquí en las videoconferencias a veces ni se escucha tan alto, no se escucha bien, ¿verdad? Por tanto ruido, pero no es eso, es escuchar al Señor, ¿verdad? María escuchaba perfectamente al Señor. Tenía tal corazón para él que ella podía escuchar al Señor y realmente uh, cuando nosotros solamente escuchamos ruido y ruido, es porque nuestro corazón está aislado y pensando en otras cosas que no competen a la economía del Señor. Entonces hoy necesitamos ser aquellos que estén delante del Señor con un corazón escuchándolo de una manera profunda. Esta profundidad nos va a salvar, pero nos va a llevar a acercarnos al Señor. Hermanos, hoy, ¿cómo podemos ser los Samueles de hoy en día? Necesitamos amar al Señor. Necesitamos estar humildemente delante de Él. Necesitamos escuchar su palabra y debemos de eso, como decía Isaí, debemos de desocuparnos y estar vacíos para ser llenos de Él, porque estamos tan llenos de nosotros mismos, de nuestras cosas, de nuestro oficio, de nuestro estrés, que no le escuchamos a Él. Entonces, esto solamente es el día 1 y 2. Pues hay mucho más que compartir, pero ya es el tiempo está encaminado. Pero alabado sea el Señor que hoy podemos aprender estas lecciones de dos personajes que realmente pues fueron muy profundos con el Señor y que pues hay advertencias serias en cuanto a nuestro vivir. Amén, hermanos. Amén. David fue un tipo muy maravilloso de Cristo y me impresiona mucho cómo él tuvo en su corazón el deseo del Señor siempre. Y es algo que a veces nos cuesta mucho, incluso atrevidamente nosotros a veces seguimos buscando nuestro propio interés, ¿verdad? ¿Para qué queremos nosotros realmente vivir la vida del Señor? Muchas veces incluso es para nosotros salvarnos y para que no nos pase nada, pero realmente no hemos llegado a tener un corazón de acuerdo al propósito del Señor. No vemos con los ojos que el Señor ve las cosas, no vemos
no tenemos el corazón que el Señor tiene. Seguimos teniendo nuestras propias ambiciones y nuestras propias nuestro propio demandas, ¿verdad? Entonces, realmente me impresiona mucho lo que David fue capaz de encontrar en el Señor y me impresiona mucho ver los dos ejemplos, ¿verdad? La vida de Saúl y la vida de David. Saúl fue ungido por el Señor para poder gobernar su pueblo y en figura, Saúl debía ser un tipo de Cristo porque tenía la autoridad y la imagen de lo que el Señor anhelaba. Él quería gobernar a su pueblo y Saúl fue el primero quien tuvo esta oportunidad, ¿verdad? De poder ser este tipo de Cristo que gobernara su pueblo. Pero Saúl nunca pudo encontrar un corazón para el Señor, nunca pudo volver su corazón al Señor. Y esto es impresionante porque, como les digo, ¿verdad? Es alguien que tenía, podemos decirlo, todo servido, ¿verdad? Ya había sido ungido, tenía el poder para gobernar el pueblo de Dios. Solamente tenía que acercarse al Señor y permitir que el Señor fuera quien lo gobernara a él. Sin embargo, él siempre se rehusó a esto y creyó en su propio intelecto y en su propio poder. Creía que él podía lograr esto por sus propios méritos, ¿verdad? Gobernar al pueblo del Señor y más allá de no volverse al Señor, él lo desobedeció y fue alguien que estuvo en contra del Señor. Y esto me expuso mucho porque muchas veces nosotros tendemos a ser presuntuosos, ¿verdad? Yo muchas veces quiero servir al Señor porque no quiero perderme, porque no quiero morir, porque no quiero que mi vida sea en vano, pero realmente muy pocas veces quiero servir al Señor porque el deseo del corazón del Señor se cumpla. Y esto me exponía mucho porque me daba cuenta qué clase de vivir he tenido y le pedí al Señor que tuviera misericordia de mí porque eso es muy importante, ya que el Señor tiene este deseo y como mencionaban antes, ¿verdad? Si con nosotros, sin nosotros, Él lo va a cumplir. Él siempre ha encontrado la manera de cambiar la era y ha encontrado Samueles que han estado ahí para cambiar la era. Pero más allá de eso, nosotros hemos sido malagradecidos con el Señor. Él nos ha puesto para que nosotros seamos aquellos que sigan este sacerdocio, que seamos aquellos que gobiernen, pero no tenemos la autoridad del Señor. Seguimos confiando en nuestra propia autoridad y en lo que nosotros creemos que es lo correcto, pero me impresiona mucho el tipo de David. Él fue escogido por el Señor, pero él no solamente pues estuvo ahí y aceptó lo que el Señor tenía y trató de salvarse, sino que el Señor tuvo un corazón David tuvo un corazón para el Señor y esto lo llevó a tener el deseo de edificar la casa del Señor. Eso lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Pero esta semana me impresionó mucho cómo él, más allá del corazón que tuvo para el Señor, cómo lo expresó en su humanidad. Y es que si vemos que Saúl fue alguien que persiguió a David y atentó incluso contra su vida. Y para eso, y nosotros a veces condenamos a las personas porque no creemos justo lo que hacen, pero ni siquiera hemos sido tratados como lo fue David. Y esto es porque nosotros no tenemos el corazón para el Señor. Incluso me atrevo a decir que esto era una prueba para David, ¿verdad? Para que el Señor pudiera saber si David realmente su corazón llegaba a amarlo de tal manera que pudiera sobrepasar este tipo de cosas, ¿verdad?
pero nuestro corazón no sobrepasa cosas incluso más pequeñas. Si incluso nosotros podemos decir, es que el hermano está equivocado, ¿verdad? Es que el hermano me vio mal, es que el hermano dijo esto que no es, que a mí no me parece, ¿verdad? Pero esa sigue siendo nuestra opinión, porque aunque un hermano estuviera equivocado, en nuestro corazón debe ir más allá de eso. Y amar a los hermanos va más allá de juzgarlos, ¿verdad? De incluso decir, bueno, es que el hermano está equivocado, yo no le voy a decir nada, pero el hermano está equivocado. No, en nuestro corazón no deben existir este tipo de cosas, porque el Señor es alguien que excede todo este tipo de cosas triviales y mundanas, ¿verdad? El mundo nos quiere engañar y nos quiere hacer creer que el camino del Señor es un camino en el que debemos de luchar, ¿verdad? Es que yo tengo que ser mejor que este hermano, es que yo para poder ganar tengo que dejar atrás a los demás hermanos. Pero la realidad es que para que nosotros podamos triunfar necesitamos crecer con los hermanos. David entendía esto muy bien y sabía que el camino del Señor no era un camino individual. Él no buscaba, pues, es que yo quiero hacer esto por Dios para que Él me exalte, ¿verdad? Y para poder tener la gloria de Dios. No, David sabía que el Señor anhelaba una casa y sabía que esta casa no estaba constituida por una persona, ¿verdad? Solamente por Él, sino que sabía que esta casa era para que el Señor pudiera propagarse, para que el Señor pudiera tener una morada con muchas personas, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros no hemos entendido eso y seguimos, como les digo, ¿verdad? Luchando por dejar atrás a los demás hermanos y condenamos a los hermanos cuando en realidad lo que necesitamos es ser edificados juntamente con los hermanos. Eso me ponía mucho a pensar porque, como les digo, ¿verdad? A veces juzgamos a los hermanos y a veces nosotros podemos caer en no, es que los hermanos se supone que tienen que cuidarnos y no nos cuidan, ¿verdad? Es que los hermanos no nos llaman, que los hermanos no nos buscan, pero esto no es una tarea que deba ser pues de los demás, sino nuestra también. ¿A cuántos hermanos nosotros cuidamos? ¿A cuántos llamamos? ¿A cuántos pastoreamos? Este es el corazón que David tenía. David tenía un corazón para amar a los demás, un corazón que venía del Señor, pero nosotros no tenemos esto. David amó a Saúl por encima de lo que él pudo atentar contra él, ¿verdad? David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y nunca lo hizo, no porque él fuera una buena persona, sino porque él entendía que esto era el deseo del Señor. Y nosotros aún no entendemos este deseo, no nos damos cuenta que si nosotros podemos cuidar a un hermano, debe ser por el deseo del Señor, no por ser mejores personas, no porque nos miren, ¿verdad? Es que ese hermano sí cuida a los demás, no, sino que debe ser porque este es el deseo del Señor. Esta semana realmente fue maravillosa, todos los puntos que pudimos ver en la vida con respecto a Elí, con respecto a Samuel, incluso el ejemplo que daba sobre María, con respecto a Jonathan, con respecto a David, y la advertencia que nos da con respecto a Saúl, ¿verdad? Pero alabado sea el Señor, porque aún podemos volver nuestro corazón a Él, porque aún tenemos el tiempo para que el deseo del corazón del Señor se vuelva uno con nuestro corazón. Así que, hermanos, necesitamos que el Señor tenga misericordia de nosotros. Nosotros no podemos volvernos al corazón del Señor, pero el Señor puede tener misericordia de nosotros y volver su corazón a nosotros. Amén. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita ser de aquellos que cambian la era por medio de su palabra. Esta semana estuvimos estudiando 2 mensajes muy buenos del estudio Vida de Hechos y me llamó la atención el mensaje 22 que habla acerca del Evangelio. 2 personas
de los 7 diáconos que fueron elegidos, sobresalieron. Una de ellas fue Esteban. Esteban sobresalió en el sentido de que él era una persona muy llena de la palabra y era un maestro. Él sabía explicar la palabra, él estaba lleno de ella y pues por esta causa pues él muere como mártir. Y también está el caso de Felipe. Felipe fue una persona que era, que él pues era un evangelista. Felipe, él mostró de que tenía el don de evangelista y pues era una persona que se apegó mucho a lo que el Señor Jesús les habló en Hechos 1:3 a ellos. Cuando el Señor había resucitado, pues el Señor pasó varios días con los discípulos enseñándoles acerca del evangelio y del reino. Y eso es algo bien impresionante porque nuestra predicación del evangelio se debe basar en Cristo y debe basarse en el reino. Algo muy importante del libro de los Hechos es que el Cristo en resurrección y en su ascensión desea propagarse. Y es maravilloso que el libro de los Hechos no tiene una conclusión. ¿Por qué? Porque Dios sigue propagándose aún en nuestros tiempos. Así que el deseo del Señor por propagarse por toda la tierra aún sigue siendo cumplido a través de sus santos. La predicación del evangelio comenzó por aquellos que fueron esparcidos. Había mucha persecución para aquellos que proclamaban el nombre del Señor. Así que por causa del evangelio, algunos fueron esparcidos por muchas partes y es ahí donde el evangelio comienza a propagarse. Esta es la primera manera en que se empieza a propagar el evangelio. También hay otra manera de que el evangelio ha sido propagado y es por medio de las emigraciones. Es importante, decía el hermano, que muchos santos que tengan el deseo y que estén cargados por el evangelio emigren a otros lugares. Esto, decía el hermano, es como el Mar Muerto. Por ejemplo, al Mar Muerto pues desemboca en él, si no estoy mal es el río Jordán, si no estoy mal, pero es un río, el que desemboca ahí. Pero el Mar Muerto no tiene otro lugar para salir o seguir fluyendo, así que el agua del Mar Muerto pues tiene una condición muy especial, pues no hay vida ahí no hay vida porque el agua que está ahí está prácticamente estancada. Entonces el hermano decía que la predicación del evangelio es así. Si nosotros no predicamos el evangelio, vamos a ser como el Mar Muerto. Y las iglesias van a ser como el Mar Muerto, porque se llenan de vida, pero no hay un lugar donde desembocar el agua. Entonces decía el hermano que emigrar es como abrir la brecha, abrir un pequeño surco, abrir un pequeño lugar en donde el mar pueda continuar su cauce y pueda moverse y pueda sí, moverse, ¿verdad? Para que tenga y para que tenga vida y que la vida que llega a él no se quede estancada, sino que llegue a otros lugares. Eso es el evangelio. Por eso es que muchos deben emigrar. Y hablábamos con mi papá, ¿verdad? Que quizá no vamos a movernos a otro lugar, ¿verdad? A vivir por el momento, pero ¿por qué no irnos con nuestros vecinos, con otros amigos de otras colonias cercanas? Y eso es abrir la brecha para que el agua de vida que nosotros estamos recibiendo pueda ser llevada a otros lugares y el fluir de Dios pueda llegar a otras personas por causa del evangelio. Así que eso es bien importante, que veamos que no podemos ser como el Mar Muerto, sino que necesitamos dejar que la vida que viene del Señor siga su curso y ser canales para que la vida de Dios pueda llegar a otras personas. Así que una forma en que el Señor se propagó en el tiempo de este libro de los Hechos, una fue porque fueron esparcidos muchos y aprovecharon el ser esparcidos a otros lugares para poder predicar, y la otra fueron las emigraciones, que algunos se fueron a otros lugares por amor al evangelio para que la propagación del mismo se llevara a cabo. También
pues en cuanto a Felipe, él pues fue a predicar a la ciudad de Samaria y él se manifestó como un gran evangelista, pero algo importante es que Felipe predicó acerca de Cristo y acerca del reino. Y el hermano habla aquí de que nuestra predicación del evangelio debe ser diferente. Nosotros no podemos predicar como predica la cristiandad hoy. No podemos venir y hablarle a las personas sobre abundancia, sobre que si reciben al Señor ya no se van a enfermar, o que si reciben al Señor ellos van a tener mucho dinero y no van a pasar más pobrezas. ¿Qué es lo que se predica ahora? Nosotros debemos ser llenos de la palabra y ser llenos del Señor y del Espíritu para que nosotros prediquemos a Cristo. Y algo bien importante que decía ahí es que debemos vivir en el reino para que nosotros prediquemos el reino. El reino de Dios se sembró como una semilla cuando fuimos regenerados. El reino de Dios es Cristo mismo. Así que Cristo como semilla se ha sembrado en nuestro espíritu y a medida que nosotros comemos de Cristo y somos llenos del espíritu, esta semilla del reino va creciendo y se va propagando en todo nuestro ser. Hay un proceso maravilloso del reino y es que nosotros entramos al reino por medio de la regeneración. El reino se está desarrollando en nosotros a medida que crecemos en vida por medio de la vida divina. Y el reino de Dios en la actualidad es la vida de iglesia. Así que si deseamos participar del reino de Dios, debemos estar en la vida de iglesia y tener comunión con los santos. Por último, este reino se va a desarrollar en la era venidera y va a ser heredado por los vencedores y va a tener su consumación en la Nueva Jerusalén. Así que aún estamos en el proceso del reino, de que el reino de Dios sea manifestado, pero mientras tanto nosotros podemos vivir bajo el gobierno de Dios, encabezados por Cristo para poder vivir en la realidad del reino. Y bien importante, nosotros nos preguntábamos, bueno, pero ¿y entonces cómo vamos a predicar el evangelio? O sea, ¿qué le vamos a decir a las personas acerca del reino? Y porque no teníamos idea, ¿verdad? Pero ahí sí que el Señor es bien sabio y maravilloso, porque encontramos aquí al finalizar el mensaje 22 que este modelo de predicar a Cristo y al reino de Dios es solo por medio de ser llenos de la palabra. Hoy en día pues abundan muchas historias en cuanto a predicar el evangelio. Quizá alguien viene y nos dice, bueno, yo era esto, yo era el otro y Dios me salvó y quieren impresionar. Pero realmente lo que debe impresionar a las personas y nosotros hacer la diferencia en la predicación del evangelio es que lo que nosotros predicamos es la palabra del Señor. Así que hay una urgente necesidad porque nosotros seamos llenos de la palabra. Cuando la palabra sobreabunda en nosotros, nosotros no queremos guardar la palabra, sino que la palabra quiere expresarse y nos usa como vasos canales para llegar a otros, para que también sean salvos y participen de este maravilloso ministerio. Así que hay una urgente necesidad para que la palabra del Señor nos llene, porque la misma palabra transmite a Cristo y transmite al reino. Así que el Señor desea que su palabra y el evangelio sean propagados, que sean llevados hasta lo último de la tierra, como dice el versículo, ¿verdad? Que este evangelio debe ser propagado en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y muchas personas van a ser salvas e impresionadas por la palabra de Dios. Que el Señor nos permita ser llenos de su palabra, que seamos de los que aman su palabra, que los que están siendo llenos de su palabra, para que no tengamos que esforzarnos por predicar el evangelio, sino que la misma palabra sea la que se exprese y se manifieste por la sobreabundancia de ella en nuestro interior. Así que el Señor sea en nosotros santos y que muchos de nosotros podamos ser levantados como evangelistas, como estos colaboradores del Señor que propagan su palabra por el establecimiento y la manifestación del reino. Amén.
¿Todavía tenemos un par de minutitos? Creo que ya casi no. Solo quisiera comentarles que en esta semana, pues es bien interesante, bien profundo, esto que nos menciona como principios espirituales, lecciones de vida y advertencias santas, pero con respecto a qué, al disfrute de la buena tierra. El centro de lo que vemos esta semana es esto. Pues los principios para que disfrutemos la buena tierra y las lecciones de vida y advertencias santas de que no perdamos ese disfrute de la buena tierra. Ya pues de verdad el tiempo ha avanzado y gracias al Señor por esta abundante porción de esta mañana. Pero por ejemplo, vemos casos como el de Elí, que en el tiempo de Elí, pues él no ni disciplinó a sus hijos, y su interés fue muy bajo, ¿verdad? O su labor fue muy baja porque la palabra de Dios básicamente había desaparecido. O sea, su función de sacerdote no la ejerció, pero soberanamente él se ocupó de Samuel y a él sí le enseñó. Lo que debemos aprender acá es que el sacerdote, por ejemplo, debe tener o ser una persona que disfruta a Dios en la intimidad, de manera personal. Es uno con Dios, conoce el corazón de Dios, pero especialmente por lo mismo, proclama o enseña esta la sana enseñanza con respecto de la economía de Dios, puesto que Elí le enseñó a Samuel a hablarle a Dios. Entonces, y a escuchar de parte de Dios, que es de lo que hablan los primeros 2 días, ¿verdad? Lo que necesitamos primero es valorar y llegar a escuchar atentamente el hablar de Dios. Tenemos, y Marvin nos habló de esto, ¿verdad? Tenemos el ministerio, tenemos a los hermanos, pero en nuestra búsqueda con Dios, cuando estamos tocando a Dios, Él nos habla desde nuestro espíritu. Y es el hablar que es muy importante tener o que es muy importante lograr discernir. A veces, de veras, no sabemos ni cómo suena la voz de Dios. Y esto es importante porque necesitamos conocer el deseo del corazón de Dios y lo que Él quiere hacer en la tierra. Entonces, necesitamos aprender, por ejemplo, de Elí, el tener en muy alta estima lo que Dios nos ha dado en su recobro. Nos ha dado una verdad maravillosa, nos ha dado algo que es muy elevado, una enseñanza y la moralidad más alta, que es vivir en Cristo y que Él a través de nosotros exprese a Dios. Después de Elí, pues nos habló un poco de Samuel. Y la formación que le dio a Samuel, que debió haberle dado a sus hijos, por supuesto, hizo que Samuel tuviera una función pues, muy polifacética, tenía muchos aspectos, ¿verdad? Porque como levita sirvió a Dios durante toda su vida. Como un nazareo, él mantuvo su consagración y no fracasó en ello. Como sacerdote y profeta, habló por Dios con toda honestidad todo el tiempo. Dio inicio a esta labor de profeta que reemplazaría el sacerdocio. Y como juez, fue a Dios y fue fiel a Dios y fue justo con su pueblo. Entonces, algo que es importante en Samuel es que él siempre escuchó a Dios, ¿verdad? Necesitamos ejercitarnos continuamente, tocar nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu para que nuestro oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Otro asunto, otro modelo maravilloso aquí fue María, que ella se sentaba a los pies del Señor, ella apreciaba escuchar su palabra. De veras me tocó y me expuso lo que mencionaba Marvin. Estamos trabajando, estamos esforzándonos un montón y de verdad estamos cansados y a veces de veras, ojalá que hoy no haya reunión, ¿verdad? Pero mire, estas personas, estos apreciaban el nombre del Señor, estos personajes. María se sentó a los pies del Señor, permanecía a los pies del Señor, escuchaba el hablar del Señor. Cuando escuchamos el hablar del Señor, recibimos su bendición. Ella lo escuchaba con humildad y esta humildad aquí se refiere a ignorarnos a nosotros mismos,
¿verdad? A negarnos, a considerarnos como nada, pero eso significa que no nos ocupemos necesariamente en otras cosas. Necesitamos aprender a sacar tiempo para estar con el Señor, empezar por algunos minutos y poco a poco ir aumentando la cuota, digámoslo de esta manera. Necesitamos detenernos a nosotros mismos, porque nuestra mente divaga, de veras que sí, y se distrae mucho. Entonces, ponerle atención al Señor le da la oportunidad a Dios de que se comunique con nosotros y de que se imparta en nosotros, que esto es lo que se necesita hacer. En el caso de Samuel, pues él disfrutó su porción toda su vida, ¿verdad? Entonces no hubo un defecto alguno en su disfrute de Cristo, pero sí se equivocó, sí cometió un error, ¿verdad? Que él se quiso perpetuar en el servicio nombrando a sus hijos como jueces y no obraron bien. Sin embargo, esto era algo que tenía que suceder, que era importante. Me impresionó mucho en el caso de Jonatán, que Jonatán nunca había visto esta figura, y bueno, con esto voy a terminar ya ahorita aquí, que él estaba entre dos ministerios. David había sido ungido como rey, pero Saúl, su padre, quería que Jonatán fuera rey. Entonces, si Jonatán hubiera seguido a David, hubiera seguido el ministerio de esa era, lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, porque David, al igual que Moisés en su momento, que Noé en su momento, era el ministro de la era. Entonces, ese es el conflicto que tenemos nosotros hoy día entre nuestras propias conveniencias, nuestras propias situaciones o nuestras propias necesidades o aún ambiciones y lo que el Señor está haciendo y a dónde nos está llamando. Entonces, necesitamos soltarnos a nosotros mismos. Tal vez no sea tanto relacionado con un puesto o con recibir la honra de algo, pero sí con respecto de nuestras comodidades, digamos, ¿verdad? Porque nosotros no estamos muchas veces dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a detener nuestras actividades por pasar un tiempo con el Señor. Que el Señor pues tenga la manera y que pues nos abra nuestros ojos, porque en el caso de Jonatán, él representa la decisión o nuestra voluntad dirigida hacia un ministerio u otro. Entonces, él debía haber elegido seguir a David y probablemente su vida hubiera sido guardada, pero decidió seguir a su padre Saúl y terminó muerto con sus hermanos y hasta el escudero. Amén, hermanos queridos, que el Señor nos guarde esta semana, que tengan un buen provecho. Amén. Amén, buen provecho. Es tarde. Amén. Padre Santos, amén. Amén, hermanos. Amén. Adiós. Buenas tardes. Manita. Amén. Amén. Buenas tardes.